estimados auditores de Crónicas de Wilson. El día de hoy tenemos una muy buena invitada, una tremenda invitada, Lucy Oporto Valencia, nacida en Viña del Mar, escritora, ensayista, licenciada en filosofía en la Universidad de Valparaíso, hoy cursando su doctorado en la Universidad Católica de Valparaíso, autora de distintas publicaciones, Una arqueología del alma, ciencia, metafísica y religión en Carl Gustav Jung, el diablo en la música, La muerte del amor en El gavilán de Violeta Parra, Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, La inteligencia se acrecienta en la nada, Cine, humanismo, realidad, textos reunidos, y He aquí el lugar en que debes amarte de fortaleza, ensayos de crónica filosófica, y también de un interesante ensayo que sale a pocos días después del estallido social, llamado Lumpen comunistas, saqueadores y escorias varias, tener, poseer, destruir, que también fue muy famoso, digamos, hasta el día de hoy. Así que bienvenida, Lucy, a este humilde canal de Crónicas de Wilson. Muchos saludos, Vicente. Muchas gracias por esta invitación. Una precisión, el texto se llama Lumpen consumismo, saqueadores y escorias varias. Tener, poseer, destruir. Fue publicado el 17 de noviembre de 2019 en el sitio Escritores y Poetas en Español, a cargo de Luis Martínez Solorza, quien ha realizado un encomiable valor de archivo de las letras chilenas en el curso de más de 20 años, solo por amor al conocimiento y a las letras. Quería hacer esa precisión. Muchas gracias, Lucy. Lucy, antes que todo me gustaría que ahora que estos días se ha hablado harto de ti, has estado en los diarios, en las redes sociales, me gustaría que pudieras contarnos un poco sobre ti, sobre tus gustos personales, tu condición de porteña también, para que pudiéramos conocer un poquito más a Lucy Oporto Valencia. Bueno, parto por lo segundo. No es una condición vivir en Valparaíso. Yo estoy aquí exclusivamente porque no me puedo ir. No tengo un gran apego a la ciudad, cada vez tengo más distancia de esta ciudad. Sí tiene una ventaja y es que las cosas que necesito me quedan relativamente cerca y hay unos espacios que son importantes para mí en esta ciudad y que los echo bastante de menos ahora porque debido a mis estudios. Cuando termine eso voy a poder volver a la sala de cine Insomnia, a la Cineteca de la Universidad Católica de Valparaíso y a los festivales de cine que se realizan acá. Y extraño también un festival de danza que se hacía aquí de Escena al Borde, que dejó de realizarse hace algunos años, pero yo asistía a esas muestras con mucho interés. Y sobre lo primero, bueno, básicamente intereses en las artes, en la cultura en general, intereses intelectuales, por supuesto, el cine, la música, las letras, por supuesto, la pintura, la cultura en general y la alta cultura, como la llamó también Joaquín Trujillo. Eso es lo que más me interesa y, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida interior. Lucy, estos últimos días, como mencioné al inicio, has estado, digamos, no tú personalmente, porque tú no te metiste en la polémica, pero sí tu nombre concitó una polémica entre académicos e intelectuales a partir de una entrevista que realizaste en La Tercera. Y te quería preguntar si a ti te afectan estos ataques personales que puedes ver en los diarios o en redes sociales, que, bueno, tú no ocupas redes sociales, pero quizás alguien te los ha comentado.
Es decir, indiferentes no me pueden ser, evidentemente. Por momentos me ha producido un cierto agotamiento, pero yo ya tengo eh, una historia larga de ataques de ese tipo que me han ayudado, o sea, cuya resistencia me ha ayudado a soportar mejor este momento. Ahora, yo no tengo redes sociales, me parecen muy buenas con fines profesionales, institucionales, para las artes, la difusión de archivos, en el mundo de la prensa, el comercio. Para todo eso me parecen excelentes las redes. Pero en términos personales no, primero porque yo no tengo tiempo, segundo porque son muy tóxicas. Ya lo poco que a mí a veces me llega, que algunos amigos me han mandado algunas noticias para yo, para saber qué sucede, ¿no? Ya lo poco que he visto suficiente para mí, ¿no? Ahora, por eso, aclaro eso porque yo no estoy enterada de todo lo que se ha dicho, ¿no? De lo esencial. Eh, eh, yo presenté una declaración al medio electrónico ex ante, en el que yo además soy columnista, en que yo ya hice mi aclaración personal sobre eso, pero en este caso puntual además había terceros involucrados, que era Ortúzar, a quien le agradecí que me hubiese defendido, y además, lo que no es menor, los medios. O sea, la tercera que hizo la entrevista y además el medio ex ante, donde yo soy columnista por lo que leí en las noticias sobre eso, ¿no? Porque no tengo acceso a esos hilos de tweet donde se discutió eso, no conozco lo principal solamente. Y, y eso es algo que yo ya vengo viendo hace tiempo, esta idea de asociar a mí y a los medios que me han entrevistado y a ex ante, en el que yo soy columnista, con lo peor, según ellos, ¿no? Y no, lo cual no corresponde. Ahora, eso amerita para mí una reflexión más acabada y que espero realizar en los próximos días. Pero la complicación en este momento era esa, porque yo no pensaba declarar nada, ¿no? Porque es demasiado el desnivel, ¿no? Son declaraciones de una vulgaridad espantosa, ¿no? Las de estos cientistas políticos. eh, y realmente, respondiendo puntualmente a tu pregunta, no me han sido indiferentes, pero lo que más me impresionó, el fenómeno que realmente me impresionó, es esa exhibición impúdica de su vulgaridad. Me impresiona, es decir, cómo, es decir, obscena, impúdica, autocomplaciente, les da lo mismo todo. Eh, Me atacaron a mí, atacaron a Ortúzar, atacaron a ex ante, a la tercera. eh, Ese fenómeno y más que todo me produce curiosidad. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué sucede esto? Y ahí viene una serie de preguntas para mí. Por ejemplo, eh, bien, si es así, es porque están muy seguros en su posición. Y entonces viene la segunda pregunta. ¿Cómo pueden estar tan seguros en su posición? ¿En qué se sostienen para estar tan seguros en su posición? Yo no lo sé, esa pregunta para mí queda abierta, pero ese fenómeno me llamó mucho la atención. ¿Mm? Y está la vulgaridad, que por eso yo no iba a declarar nada. Y como tú bien señalaste, yo no estoy involucrada directamente en esa polémica, porque como le escuché hace un tiempo a otra persona, dejando fuera el uso positivo de las redes sociales, eh, parece que lo que más abunda es su transformación en una alcantarilla social.
Y yo no deseo ser parte de eso. Eso. Lucy, bueno, siguiendo este tema, tú también has sido muy crítica estos últimos años eh, como con esta industria de la academia, por así decirlo, y al mismo tiempo también con cierta intelectualidad en nuestro país, cuando tú en el fondo escribiste este ensayo que salió pocos días después del estallido social. Bueno, lo ejemplificaste ahí de manera muy notable con figuras como Gabriel Salazar y Mariano Puga, y en donde todos fuimos testigos de alguna manera, digamos, de una complicidad o pasmo, en el mejor de los casos, respecto de cómo esta intelectualidad interpretó lo que sucedió el 18 de octubre. Y así hemos seguido también todos estos años. Y te pregunto esto porque ¿qué puedes comentar sobre esta intelectualidad, academia, digamos, en Chile, en donde se nota que hay un deterioro? Y por qué crees tú que hay un deterioro también tan grande en esta incapacidad de entender los fenómenos, de referirse a estos fenómenos, esta vulgaridad que tú comentas, etcétera? O sea, ¿qué hay detrás de esta decadencia, digamos, de la que debería ser esta élite intelectual de Chile? Sí, esa es una pregunta bien relevante. Yo solo puedo aproximarme a una respuesta porque es un fenómeno bien complicado. Además, por los indicios, porque yo no soy parte de ese mundo, ¿no? Yo actualmente estoy estudiando por una necesidad personal, interna, ¿no? También deseo precisar eso. Yo los estudios los inicié, mis estudios de doctorado los inicié en 2019. Y estoy por concluirlos ya terminando mi tesis. Entonces, en los años anteriores yo no estaba cerca de la universidad. Yo me gradué en filosofía en el año 2001 y después de eso me dediqué a escribir mis libros y a atender otros asuntos, por supuesto, propios de la vida, pero yo estuve muy lejos de eso y en definitiva yo no existo en el mundo de la filosofía profesional, lo que me tiene sin cuidado porque no me interesa en absoluto. Sí tengo un vínculo, por supuesto, con un par de antiguos compañeros, con quienes tengo una buena relación. Pero claro, esto porque yo no conozco internamente esas estructuras, pero veo los indicios que son los que tú presentaste acá. Y en 2019 me pareció un escándalo que justamente esa intelectualidad, ese sector de la intelectualidad, o como se llama, para no generalizar tampoco, ¿no? No dijera nada, ¿cómo decirlo? Nada lúcido frente a la violencia que se desplegaba. Y no hay que olvidar algo, han pasado varios años, pero yo no he olvidado hasta ahora que los saqueadores que destruyeron la ciudad fueron muchos, no fue una minoría, por lo que se ve, y las secuelas de eso están a la vista. Es cosa de ver cómo quedó Valparaíso, que, según recuerdo, fue la tercera ciudad más vandalizada de Chile, después de Santiago y después de Concepción, que es una muy bella ciudad. Yo una vez estuve en Concepción, es una ciudad bellísima, por lo menos lo que vi, que era la parte central, ¿no? El entorno de la Universidad de Concepción y esos lugares. Entonces, y después vi otro testimonios ya de una justificación pseudoacadémica de la violencia, y ahí fue cuando yo empecé a pensar que esto obedecía a otras fuerzas, y yo lo mantengo hasta ahora, que sigue siendo para mí, entre otras facetas del fenómeno, porque esto hay que verlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Un proceso del inconsciente colectivo. Por lo tanto, si eso es así, su virulencia y su fuerza oscura va a ser superior a los esfuerzos intelectuales, con lo cual no estoy justificando de ninguna manera a estas personas, solo
señalo la fragilidad de la inteligencia y el intelecto y de la razón humana frente a la fuerza avasalladora del inconsciente profundo. Por supuesto que no hay que quedarse en eso porque, como tú sabes, yo he estudiado parte de la obra de Jung y el objetivo de su trabajo fue siempre ampliar la capacidad de conciencia y por eso en el ámbito suyo terapéutico propuso una serie de métodos que consistían en eso, ¿no? En cómo elaborar las imágenes del inconsciente para que la conciencia se ampliara y la personalidad también tuviese una maduración. Entonces no es un conformismo con esa situación, no hay un determinismo, hay una posibilidad de transformación siempre, pero requiere un esfuerzo personal, interno. Eso no lo puede dar ningún colectivo, ningún Estado también, señalaba Jung, nadie. Es un esfuerzo individual, personal, se puede hacer con otras personas, por supuesto, porque para eso están los terapeutas, ¿no? Pero no se puede endosar la identidad a ningún colectivo, de ningún tipo, ni siquiera institucional, ¿no? Eso más o menos, para no irme, ¿no? Perdón, me estabas preguntando por las personas como Salazar y otros. Bueno, Sí, sí, fue pero un escándalo. tocaste un tema muy interesante, Lucy, que me gustaría, digamos, ahondar un poquito, eh, que tiene que ver con este oscuro inconsciente. Y, y bueno, cuando te leí también, tú describías una escena de un joven, digamos, que sacaba a un Cristo de una iglesia, no recuerdo cuál, y El como Retiro que Nacional, exacto, sí. lo desmembraba, por así decirlo. Y él después, en su testimonio, hablaba como de casi que, no poseso, digamos, pero sí en un estado, digamos, de euforia colectiva, sin conciencia quizás de lo que estaba haciendo. Y me quisiera detener ahí porque tú también en tus textos hablas a veces también como de inclinaciones satánicas, incluso así, referidas así literalmente. ¿Tú crees que mucho de esto que pasó puede también tener relación con una falta de Dios en nuestra sociedad chilena particularmente? Sí, desde luego. He sabido de algunas publicaciones que han relacionado los eventos de 2019 con ya derechamente prácticas satánicas, pero yo no conozco esos trabajos. Yo lo decía en un sentido amplio, Mm, ¿no? Y vinculado principalmente eh, a la ausencia de Dios, por supuesto, y sobre todo a la extinción del espíritu, que ese es el asunto que yo he venido pensando más desde hace años, por ejemplo, el estudio que yo hice sobre el Gavielán de Violeta Parra, que es la obra maestra de Violeta Parra, que tiene dos ediciones, una en 2008 y la otra en 2013, tiene que ver con eso, es decir, eh, se extingue el espíritu entendido como una fuerza superior al ser humano y a todas sus capacidades que permite la vida, el crecimiento, la moderación de las cosas y la inteligencia de las cosas, además, y de las personas, ¿no? Sí, y está en función de la realización de los seres hacia lo mejor. Así, dicho así en forma, digamos, muy sucinta, ¿no? Ese es un concepto muy antiguo, ¿no? Incluso está en otras culturas, no solamente en la tradición judeocristiana y filosófica occidental, también es un concepto que está en otras culturas, pero más o menos entre todas hay algún punto de contacto como una especie de fuerza autónoma y superior al ser humano que produce todo lo que hay, en definitiva, en vista a su realización y su potencial en el bien. mm.
Eso. Ahora, todo eso se ha ido extinguiendo en Chile, claro. Perdón, y Violeta, en esa pieza que compuso a fines de los años 50, de alguna manera prefiguraba eso. Porque la tesis principal de esa obra es que el Gavilán prefiguraba inconscientemente el avance del fascismo en Chile. Y eso significa ya la destrucción de todo, ¿no? En un sentido profundo, ¿eh? O sea, no solo en términos políticos, sino que es de lo que más se habla, ¿no? Sí, Y claro. está bien, ¿ya? Tiene que ver con eso. Y bueno, las consecuencias de eso están a la vista, hasta ahora. Bueno, tú identificaste muy bien esta como pulsión, digamos, inconsciente, que naturalmente que es un misterio, que actuó, digamos, en este llamado estallido social, pero también sugieres algo más consciente, digamos, de algo que se venía planificando. No sé qué puedes decirnos de esto, qué viste tú o qué ves tú que pudo haber sido, digamos, planificado, empujado o liderado por otros para lograr qué en Chile también. Bueno, mira, había indicios de toda esta crisis total en que está Chile, anterior, como el episodio que tú mencionaste de este joven que declaró después de destruir la escultura del Cristo de la Iglesia de la Gratitud Nacional. Esa fue una escena que a mí realmente me impresionó, porque además como yo tengo problemas a la vista, la vi por televisión un poco borrosa. Entonces lo que yo vi ahí fue el descuartizamiento de una persona. Y a mí eso me causó tanto horror que esa es una de las motivaciones que yo tuve para escribir ese texto, que también está en el sitio dirigido por Luis Martínez Solorza, Escritores y Poetas en Español. Además, dicho sea de paso, el ensayo Lumpen Consumismo y este están incluidos en aquí el lugar en que debes amarte de Fortaleza, ensayo de crónica filosófica que se publicó en noviembre de 2021. Pero lo pueden ver en ese sitio también. Ahí ya había un indicio de este deterioro, la destrucción de los liceos emblemáticos también había empezado. Para mí la herida más grande sí es la impunidad enconada que permaneció a pesar de que se resolvieron algunos casos durante la postdictadura. Esa es una de las causas para mí del envilecimiento de la población chilena como fenómeno colectivo. Pero yendo puntualmente a lo que tú me preguntas, si hay una planificación propiamente tal de lo que pasó en 2019, yo pienso que sí, pero ¿quiénes? No te puedo señalar nada porque yo no tengo ninguna prueba al respecto, pero me queda claro que la quema del metro fue una operación. Es decir, mira, yo hace un tiempo conocí a un ingeniero químico en una actividad que hubo aquí en Valparaíso. Y yo aproveché de preguntarle a él qué pensaba de eso y me comentó que existen distintos tipos de acelerantes dependiendo de la superficie, algo que yo no sabía. Entonces, claro, para quemar el metro se requiere una operación, financiamiento, insumos, materiales, personal y personal que sepa cómo hacer algo como esto. ¿Ah? Y otro ejercicio que yo propondría hacer es, bueno, imagine cómo quemaría usted el metro. ¿Cómo lo haría? Si cree que lo haría con un fósforo, o porque se le ocurre de repente, o cómo, no, ¿verdad? Eso. Pero yo no sé realmente quiénes hicieron. No sé, pudiera haber algún indicio a partir de este crimen horroroso del teniente Ojeda, ¿no? Que al parecer todo indica que vinieron de fuera, lo secuestraron, lo mataron y los tipos se fueron, ¿no? O sea, si ocurrió eso, es posible que también haya ocurrido algo así con el metro, porque no, o sea, hasta el día de hoy no se sabe cómo
¿Cómo ocurrió eso? ¿Quién quemó el metro? Hubo un par de detenidos, entiendo, pero por aspectos menores en relación Sí. con esa operación. Pero yo creo que fue una operación. O por ejemplo, eh, el ataque a los carabineros que murieron en el sur, los 3 carabineros Ah, sí, hace asesinados, poco, sí. ¿no? Y que también indica que ahí hay algún tipo de operación. Y que lo que yo mencionaba en la entrevista, que a mi parecer fue especialmente terrorífico por lo que se muestra, Mm. ¿no? Los cadáveres puestos en la patrulla que ellos conducían, eh, como para decirnos algo, ¿no? Casi se diría en una especie de puesta en escena. Mm. Quizás por eso tuvo tanto impacto, en particular ese caso. Mm. ¿Mm? Sí. O los incendios en Viña. Mm. Eh, a mí me parece muy inquietante todo esto, la destrucción sí, además hasta ahora, de otra manera, esporádicamente hay episodios, no sé. Pero sí, información precisa yo no tengo de eso, no te puedo ofrecer pruebas de nada. ¿Mm? No, Eso. claro. Lucy, en tus distintos trabajos, reflexiones, entrevistas, se percibe, digamos, o por lo menos yo he percibido, transversalmente un diagnóstico tuyo de decadencia moral en Chile, el cual está presente en distintos aspectos de la sociedad, digamos, desde la élite, como hemos hablado, tanto empresarial, política, como uno, en distintas formas, digamos, hasta en el bajo pueblo y en los ámbitos, digamos, más marginados, más marginales de la sociedad. Eh, y en Chile cuesta hablar de crisis morales, como que en el fondo uno habla de crisis morales y te tachan rápidamente de conservador o qué sé yo, pero por eso mismo me gustaría preguntarte a ti, ¿qué tan profunda crees que es esta decadencia moral o crisis moral y por qué crees que sucede? Me parece que es muy profunda, radical. Sobre lo primero que señalaba, efectivamente, ya, y en el marco de esa misma decadencia moral, tenemos que el término moral ha terminado siendo reducido a su mínima expresión, un término descalificado, despreciado, asociado a líneas conservadoras, también consideradas con desprecio, eh, o posiciones de una derecha recalcitrante, como algo pasado de moda, pero ese es un mal juicio. Hay que considerar eh, que la ética en la filosofía tiene una larga línea. En la filosofía occidental, desde el pensamiento griego hasta la actualidad, con distintas discusiones, distintas concepciones, y la ética, ¿qué es? La reflexión filosófica sobre la moral. Entonces, y ese tiene un campo muy amplio, muy amplio. Entonces, sería bueno tener presente esos contextos reflexivos mayores en torno a estos temas y abandonar ya estas caricaturas y tener mucho cuidado, y lo digo por mí también, porque es un riesgo permanente, a veces porque uno no se da cuenta, por inconsciencia, o porque no tiene la información adecuada, la banalización de los términos. Eso a mí, ese otro asunto que a mí me impresiona. ¿Cómo? ¿No? Y uno de esos términos degradados es moral, ¿no? Mira, cuando yo estudiaba en la Universidad de Valparaíso, el curso de filosofía medieval que yo tuve fue pésimo. No aprendimos nada. Estaba dictado por un académico que no era especialista en filosofía medieval, que había hecho una tesis en otro autor y que seguramente hizo, entre comillas, el curso que le pidan. Eso yo también lo he escuchado como parte de la descomposición del mundo académico.
haga el curso que le pidan, lo que me parece una inmoralidad, un engaño a los estudiantes. Yo no lo haría nunca. Yo solo podría enseñar las cosas que yo he estudiado con trabajo, ¿no? Y que no tiene, que tampoco son la última palabra de ninguna manera. Pero volviendo al punto, ahí tú tienes un ejemplo. 10 siglos de filosofía convertidos en nada. O sea, como si fuera tan fácil leer a Santo Tomás, a San Agustín y a varios más, muchos más, ¿no? Y claro, yo me acuerdo que en esos años, filosofía medieval, por ejemplo, estaba asociado a 2 puntos. Opus Dei, ultraderecha, ultraconservadurismo, y era algo que estaba como, por así decirlo, en el aire, incluso en el mundo académico. Yo pensaba, no, no puede ser, esto no puede ser. Bueno, ahora yo realizo una tesis doctoral que es de un autor anterior a esa época de la filosofía patrística, Orígenes de Alejandría, se llama el autor, lo aclaro porque ese es el nombre propio del autor, que en otras lenguas está diferenciado, pero en castellano no. Entonces hay personas que con razón suponen que yo estoy hablando de los orígenes de la ciudad de Alejandría, pero no es así. El nombre es ese, Orígenes de Alejandría, que está en los antecedentes de esto que estamos hablando ahora también. Es otro autor, ¿no? Padre de la exégesis alegórica. Pero te fijas, hay una completa banalización de tradiciones filosóficas completas, concepciones, términos, y dentro de todo eso, ahora el término moral también. Entonces ya es impresentable, tú dices moral, efectivamente, viene una horda, ¿no? Que te califica despectivamente, porque también puede ser, sí, el autor tanto tiene una posición conservadora, ya, ¿y qué con eso? Es decir, bueno, analizamos cómo piensa, mejor tratemos de entender cómo piensa esta persona y ahí quizás aprendamos más nosotros, ¿no? Dentro de esa postura que puede ser conservadora para algunos, pero a lo mejor para otros no. Habría que ver eso también, ¿no? Claro. ¿Y cómo salimos de esto, Lucy? No lo sé. Tú me habías preguntado, perdón. Sí, por de la crisis moral, sí. Sí, no, me habías preguntado por las causas de esto. Sí, por las causas. Sí, sí, sí. Perdón, me alargué un poco en la otra respuesta. Varias causas, varias. Bueno, las que te señalaba antes, para el caso chileno, los daños que produjo la dictadura, la impunidad durante la dictadura, la implantación y avance de la sociedad de consumo, el neoliberalismo entendido como mandato extorsivo de rentabilizar absolutamente todo y todas las esferas de la vida, incluidas las personas, los niños, las obras de arte, los libros, todo. Y se observa en el lenguaje. Yo más de alguna vez entre personas de situación muy desmedrada, y no tanto, pero no de la élite, como se dice ahora, escuché, es que la plata manda, ¿no? O la otra expresión populachera, muy difundida, es hay que sacarle plata. O sea, lo que sea. O gente que pregunta por algún trabajo, me ha tocado, si acaso me pagan. Esa es la primera pregunta. ¿Te pagan? Por ejemplo, una vez que me invitaron a hacer una conferencia sobre orígenes en una universidad, más de alguien me preguntó eso. No corresponde. No corresponde, pues hay actividades que tienen otro valor. No se le puede sacar plata a todo. Ahora, con esto no estoy diciendo que haya que descuidar la economía, de ninguna manera.
Pero vuelvo a lo que te estaba diciendo antes, estas visiones unilaterales, estas caricaturas, esta reducción del lenguaje, del pensamiento a fórmulas hechas y que se repiten y se repiten y se repiten, y ese quizás puede ser uno de los defectos de las redes, esa proliferación de caricaturas, ¿no? Eso. Hay también, Lucy, siguiendo tu línea, hay una constante búsqueda de soluciones simples a problemas complejos también. Hay Sí, como una pereza del pensamiento que se ve en muchos aspectos de tratar de encontrar en una frase, en una variable, la problemática para todos. Se ve mucho en la política, naturalmente, pero no solamente en la política. Y hay mm, también ahí quizás como es, una pereza intelectual de no querer entender la complejidad de la vida, de la sociedad, etcétera. así es, tal cual. A eso un poco me estaba refiriendo ahora, ¿no? Ese aspecto que tú mencionas, no es solo la política, se da Mm. también en el mundo intelectual, en el mundo de la filosofía profesional, lo voy a describir así, filosofía profesional, que es la que opera en las universidades actualmente y de lo que yo no soy parte, ni voy a ser parte, ¿no? A eso me refería. Por ejemplo, yo recuerdo en los meses del primer proyecto constitucional, no sé si te acuerdas, cuando se empezó a hablar en forma masiva o más o menos masiva de la deconstrucción. Sí. Tanto es así, yo recuerdo haber escuchado jóvenes diciendo a otro, por ejemplo, deconstrúyete. Se convirtió en un verbo. Bueno, ese concepto es sumamente complicado, que lo trabajó Jacques Derrida, un autor que para mí es incomprensible. Algo aprendí presentando el libro de una muy querida amiga. Gracias a ella entendí algo, porque ella sí lo había trabajado bien, con un gran esfuerzo, por supuesto, pero además yo no leo ese tipo de literatura. Eh, Autores como Derrida, a mí no me interesan las tinieblas posmodernas, pero eso es otro tema. Eh, pero ahí tienes un ejemplo. O sea, yo me pregunto si entenderán el concepto original, ¿no? Si fueron al término, además, sin ánimo de pedantería, porque es un Mm. ejercicio que hay que hacer en estos casos, ir al término original en la lengua, en francés, ¿ah? Que a veces aquí, a veces cambian una leche y lo convierten en un neologismo, por Mm. ejemplo, ocurren esas cosas, ¿ya? Mm. Eh, y entender que era eso, lo dudo. Entonces se empieza a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, ¿ya? O recuerdo, por ejemplo, el uso del término construcción, eh, que yo a veces lo he usado en algunos textos, pero en el sentido de los albañiles. Yo lo uso en ese sentido, que me parece una alegoría muy interesante porque los albañiles son personas que planifican sus obras, tienen que pensar todo, Mm. la fundación de la casa, los materiales, tienen que construir la casa de tal manera que la casa no se caiga. ¿Ah? Entonces no es una actividad mecánica, es algo que hay que pensar. Esa construcción tiene que ser pensada y planificada en todos sus niveles. Bueno, así pienso yo también la filosofía, como un trabajo de albañil, en ese sentido. Y lo digo en el sentido del trabajo concreto, real, el esfuerzo físico que demanda, o como me ocurre en mi caso, que se me está agotando la vista por las correcciones, que hay que hacer las línea por línea, en todo, en la tesis, en las columnas, en ensayos que yo he escrito, es el mismo trabajo. Mm. 3, 4, 5 borradores, línea por línea, hasta que queda como yo espero que quede, y aún así a veces quedan con problemas. Eso es un trabajo concreto, físico, Mm. ¿no? Mm. Que es como el de los albañiles, ¿no? No lo digo en el sentido clasista de la expresión, Mm. sino en la dimensión concreta, real, material y corporal y en la experiencia del trabajo intelectual Mm. y de cualquier otro trabajo, por supuesto. Mm. Entonces, ese término yo lo usaba en ese sentido
pero empecé a ver que empezó a proliferar ese término. Y después me di cuenta de que era uno de estos términos nuevos cuando se empezó a hablar de construcción de identidad, construcción de realidad. Dije yo, esto viene de alguna parte, y efectivamente viene de alguna de estas teorías posmodernas. Y eso también se generalizó, y debe tener un uso técnico específico en esas concepciones, que a mí no me interesan en todo caso, pero a eso voy. Entonces se degrada, ¿no? Pasó también ahora, o se dan confusiones, como la confusión entre travesti y travestismo, que no es lo mismo, ¿no? En esta discusión reciente, que eso, travesti, según el diccionario de la RAE, tiene un solo significado, que son aquellas personas que se visten con ropa del sexo contrario, hombres por lo general, dice el diccionario. Travestismo, en cambio, tiene dos. Una de ellas se refiere al travesti, pero la otra se refiere a la ocultación de la identidad. Y esa es la que me interesa. Ahí te pongo otro ejemplo. Entonces, si no se aclaran los términos, todo se vuelve muy, muy confuso, se sacan conclusiones apresuradas, y va lo que estás diciendo tú, esta como necesidad de fórmulas instantáneas. Esa es otra de las lacras derivadas de la sociedad de consumo. La instantaneidad en todo, incluido el pensamiento, y en todos los niveles. Y por supuesto, donde más se da esto quizá, en el campo ideológico. Estaba leyendo un autor, el autor se llama Agustín Andreu, en su obra El Logos Alejandrino, y distingue la ideología de la fenomenología. La primera exige una actitud de humildad frente a los fenómenos y las dificultades de su comprensión y al desarrollo de una capacidad de observación, ¿verdad? En cambio, ideología, mira la descripción, yo la encuentro de una precisión asombrosa. Dice, la dictadura del entendimiento sobre la realidad. Wow. Notable. Eso es para Andreu una ideología. Una dictadura del entendimiento sobre la realidad. Claro, pues la realidad es complejísima, es oscura de suyo, y hay que tener realmente una capacidad, un cierto distanciamiento, un esfuerzo muy grande de observar las cosas tratando de dejar fuera los prejuicios, que es algo muy difícil de hacer, muy difícil, ¿no? En cambio, la ideología que hace impone una determinada teoría ya anquilosada sobre la complejidad de la realidad, que además la realidad se mueve, ¿no? Son procesos en movimiento, y el esfuerzo, por supuesto, tiene que ser, el esfuerzo filosófico, al menos como yo lo entiendo, es tratar de indagar un fundamento que permita unificar la comprensión de determinados fenómenos, al menos, quizás no de todo, pero al menos. En cambio aquí es fácil, en el caso de la ideología, simplemente se aplica un molde a rajatabla que hay que obedecer, y si los fenómenos no se ajustan a eso, son desechados o son considerados anomalías, no lo sé, y lo peor, digamos, las personas que están fuera de eso quedan fuera del mundo, prácticamente. ¿No? Ahí también se da esto que estamos hablando, de cómo se va descomponiendo el pensamiento, el lenguaje, todo eso. Ahora, Lucy, hemos vivido también un cambio desde el estallido social hasta ahora, sobre todo en la valoración respecto de ese hecho, de ese fenómeno. De hecho, tanto así que el octubrismo hoy día se ocupa como una mala palabra, digamos, ligada a una conducta antisocial, destructiva, y de hecho los gobernantes actuales también han perdido mucha valoración por parte de la sociedad, muchos ya no les creen tampoco, también un poco porque
chocaron, digamos, con esta realidad, la realidad se impuso frente a su ideología. ¿Cómo ves tú esto? ¿Ves que hay un cambio en la sociedad chilena, como una maduración quizá respecto de esto? ¿O somos pajaritos, digamos, que vamos buscando distintas modas y nos estamos pasando para otro lado simplemente, pero siguiendo esta misma lógica ideológica y simplista? Tal vez un poco de todo. Yo espero que realmente todas aquellas personas que han podido enfrentar los terribles embates de la violencia en estos años hayan entendido que esa no es la vía, que es altamente destructiva e inconducente. Hay cosas que han ocurrido que son comparables solo a los años de la dictadura, como las prácticas del crimen organizado. Tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, mutilaciones, con la diferencia de que ahora se expone obscenamente, ¿no? Antes se ocultaba, ¿no? La CNI y la DINA ocultaban en sus casas de tortura a las personas, y como sabemos, mucha gente no salió viva de sus lugares. Entonces, ahora se está dando algo igual. Yo recuerdo un caso, Cuyipulli, fueron los primeros casos de tortura actuales, Sí. son los que yo escuché. Creo que fue en 2021, si no me equivoco. Y tengo entendido, Lucy, que los únicos que ahondaron en esto fue la radio Bio Bio, ¿ah? Donde en el fondo profundizaron en este tema. En los otros lados no se habló mucho y fue una cosa brutal. El caso de Cuyipulli. Sí, pues Sí, fue uno de los sí, sí, primeros, sí, 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 como en sí, 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 2021, en el sur, sí, tal cual, sí, en que sí, el cadáver lo taparon con cal, lo desmembraron, no me acuerdo bien cómo fue ya, pero fue una cosa espeluznante, sí, ¿no? Eh, y había otros casos, porque yo recuerdo un, un joven que fue torturado en una casa más de un día, incluso los dueños de la casa se fueron a trabajar y cuando volvieron los siguieron torturando, una cosa así. Fue como en esos mismos tiempos, sí, o el caso que ese sí lo recuerdo clarito, el sicario de Concón, porque estaba cerca de claro, aquí, ¿no? sí, Eso fue en 2020, por ahí partió, 2020, sí, ¿no? sí, Como hacia fines, no me acuerdo bien ahora. Pero sí, lo que te quiero decir, perdón, para que no irme hacia otro lado, porque las dos cosas, las personas que están escandalizadas por la violencia, eh, porque se ha dado con mucha dureza en el sur, es impresionante, ¿no? Además, sigue habiendo atentados, más esporádicos al parecer ahora, pero más intensos, como lo que ocurrió con los 3 carabineros cuyos cuerpos aparecieron calcinados. Hubo unos atentados ahora hace unos días de nuevo, eh, y hay otro problema que ha aparecido ahora, sobre todo en el sur, el de los perros asilvestrados, sí, ¿ya? Que están destruyendo la producción alimenticia que se realiza en esa zona, y, y no hay una solución al parecer para eso. Entonces, por un lado, tú tienes a los perros asilvestrados librados a su propia suerte y a las víctimas de los perros asilvestrados libradas a su propia suerte. ¿Y quiénes son? Fauna silvestre, rebaños y personas. Y a mí eso me parece muy inquietante. Yo lo veo como una alegoría de una situación de guerra, mm, ¿no? La figura de los perros además aparece de nuevo. mm, O sea, hay una recurrencia extraña ahí. O sea, la imagen del perro negro matapaco, la imagen concreta y real y actuante hasta ahora de los perros silvestrados, hay algo ahí, mm, ¿no? No, me asusta y no hay una solución para eso, mm. ¿no? Entonces, eh, la decadencia moral, de eso estábamos hablando, ¿no?
Hemos hablado principalmente de la decadencia moral, digamos, y espiritual. Sí, 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 me fui para sí. otro lado, lo que me estabas preguntando ahora. Sí, eran dos cosas. Claro, están las Mm, personas que han reconocido que la violencia es un mal, eh, pero también hay otro sector que sigue creyendo en lo mismo y que no ha cambiado, mm, ¿no? No hay que olvidar que el término octubrismo también se originó en esos meses. Yo sigo la definición de José Joaquín Brunner, ¿no? Lo que no sé es si esa definición la propuso él o es anterior a él. Eso no lo tengo claro. He tratado de indagar eso y no he encontrado información. ¿Mm? Eh, pero es la que propuso él, ¿no? Como estos intentos de desbaratar al Estado, mm. de avanzar con la violencia, algo así. Se me va en este minuto, pero se puede encontrar. Hay una definición. Y claro, y después también ese término, otro ejemplo de lo que estábamos hablando, se empieza a degradar. Y ya a esta altura debe ser una especie de caricatura irreconocible. Por eso yo eh, traigo colación casi esto. No, pero hay una definición que puso Brunner en una de sus columnas, para que ahí hay una definición redonda, por lo menos, mínima, de lo que es este fenómeno. Pero además, eh, hay grupos que siguen avanzando en lo mismo. Ayer, por ejemplo, quemaron un bus en Santiago. eh, y esporádicamente está este problema no sé, de los campamentos. No sé, la violencia no ha terminado. ¿Ah? Yo tengo mis dudas de si realmente se ha extinguido. Yo espero que realmente haya una parte de las personas que realmente haya tenido conciencia de lo terrible que es esto, pero yo no me he olvidado, como te decía al comienzo, de los saqueadores. ¿Dónde están todos ellos ahora? ¿En qué están? No eran pocos. Las barras bravas, estas noticias de hace tiempo, de hace un tiempo, un par de meses, ahora destruye los estadios, violencia incluso fuera de Chile, un escándalo, un escándalo. Entonces, yo diría, para redondear mi respuesta a tu pregunta, que hay un poco de los dos aspectos. Esa impresión tengo yo. ¿Mm? Perfecto. Para ir terminando, Lucy, ya con la última pregunta, voy a leer el fragmento final de tu ensayo, que dice lo siguiente. Se requieren fuerzas espirituales y morales muy superiores, sobriedad y silencio, además de una disciplina y fidelidad al espíritu irrestrictas, para poder realizar cambios profundos, tanto internos como externos. Y el chileno no ha demostrado hasta ahora tener esa capacidad. Siempre habrá alguno dispuesto a vender a su amigo o a su hermano por 30 monedas de plata. Y siempre habrá una horda mentirosa, extorsionadora, depredadora y asesina dispuesta a sacrificar al más débil para validarse a sí misma, reintegrarse a sí misma y reconciliarse consigo misma, como en el festivo, humillante y divertido juego impuesto a los conductores llamado El que no baila pasa, que es un linchamiento encubierto. No espero nada de esta revolución cultural desde abajo, mentada desde hace años, ni de sus modas asociadas tras décadas de pequeñas carnicerías privadas, cotidianas, desoladas e impunes. No espero nada de este país, que nunca ha sido mi país. Mueran si les place, chilenos, por la patria que tanto les ha dado. El lumpenconsumismo destella su fuego negro de vacío y muerte del alma. Solo un trasunto de belleza e inocencia permanece en medio de esta agonía, este horror, esta oscuridad y esta inmundicia. La imagen de un joven con una marioneta de Violeta Parra y su guitarra, seguramente hecha por él mismo, cantando sus composiciones llenas de amor, lucidez y espíritu en una calle de Valparaíso en ruinas. Wow, fuerte y precioso también ese texto, Lucy. Y lo leí porque es desolador y por eso mismo, a partir de esto, te quería preguntar, ¿crees que hay espacio para la esperanza? Bueno, claro, yo confío en que existe a lo menos una capacidad de transformación en potencia, ¿no?
la descripción que tú presentas ahí, que corresponde al final del ensayo, lumpenconsumismo, saqueadores y escorias varias, tener, poseer, destruir, tiene que ver con eso. Tenía que ver con esta degradación completa, sobre todo de las llamadas capas populares. Yo ya no sé cómo llamar a eso, entre paréntesis, por eso lo presento así, bajo pueblo, capas populares, su degradación en un populacho consumista. Porque hay una diferencia, yo siempre recuerdo la distinción que hacía Pablo de Roca acerca de Nicanor Parra. Populachero, no popular. Esa era la distinción de Pablo de Roca. Entonces, yo me refiero a eso. No sé si existe un pueblo. Me declaro incompetente. Pero sí veo un populacho consumista, destructor de todo, y a ellos yo me refería, que se creen, ¿no?, dueños del país, dueños de todo, porque no solo sectores de las élites se creen dueños del país, cuidado con eso. Están estas masas populaciones que también se creen dueños del país, como las barras bravas, los saqueadores, y a eso me refería. Me decía, mueran si les place por este país que tanto les ha dado. O sea, ya que se creen tan valientes como para ir destruyendo todo, bueno, asuman las consecuencias, ¿no? Sacrifíquense si quieren. O sea, yo no lo voy a hacer, ¿te fijas? ¿Ya? Ahora, la escena final, la del joven con la marioneta, yo la vi en Valparaíso, en la calle Prat, me acuerdo, que es el barrio donde están los bancos y que está un poco menos destruido. Un día había un joven con una marioneta que tenía la imagen de Violeta Parra y él llevaba un parlante con la música de ella y hacía que su marioneta de Violeta se moviera. A mí me impresionó esa escena, no, nunca lo he olvidado. Y ahí había algo para mí, un trasunto de la gran lucidez de Violeta Parra, otra figura chilena poco entendida y muy manoseada, pero eso es para otra conversación, en que y yo tenía presente su gavilán, ¿no? Su obra maestra que prefiguraba toda esta época, ¿no? Porque ¿qué es lo que describe la pieza? Describe una persecución seguida de homicidio, un sacrificio colectivo de una víctima a un ser maligno, porque el gavilán no se sabe bien qué cosa es en la pieza. Yo estoy indagando y hay un momento en que se convierte en un nombre propio, porque la pieza dice el gavilán, ¿no? Pero después lo empieza a llamar gavilán, un nombre propio. No se sabe qué cosa es. Es un ser masculino, pero no necesariamente un hombre. Es otra cosa. Y esta víctima que muere y que tiene conciencia que se está muriendo es sacrificada a esta entidad maligna, diabólica. Por eso el libro se llama así, porque hay una cosa muy impresionante en esa pieza, un poco técnica, pero la voy a explicar de manera somera. El gavilán se constituye a partir de, musicalmente hay un intervalo allí, es decir, intervalo es la distancia entre una nota y otra, ¿ya? Hay un intervalo ahí que en la Edad Media fue llamado Diabolus in Musica, el diablo en la música, o el intervalo del diablo, que es un sonido más bien disonante, una carta aumentada se dice técnicamente, ¿no? Y en ese tiempo se pensaba que a través de ese sonido entraba el diablo en la música, y fue prohibido en la polifonía medieval, que se fundamentaba en concepciones teológicas muy arraigadas en la época y que estaban muy vivas en la época. Hay que tener paréntesis, hay que tener eso presente también con las teorías tan vivas, y cuando se mueren, pero eso es otro tema.
Entonces, ocurre lo siguiente, que Violeta, del que muchos han pensado que es algo así como una campesina analfabeta, a la que todo le vino por inspiración, como si ella no aportara nada, bueno, ella usa ese intervalo en forma sistemática en esa obra, lo que echa por tierra la idea de que poco menos que improvisaba sus composiciones. O sea, yo ahí sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces, es una obra acerca del mal y sobre el mal colectivo. Y que además, en esta época, lo que vimos desde 2019 hasta la fecha, el ataque de las hordas. Fíjate, me estaba fijando en lo siguiente, una pequeña digresión. He escuchado esporádicamente los testimonios de algunos carabineros, de Crespo, y de este carabinero ahora que está en el juicio con la fiscal Chong, y otros que no recuerdo, pero se reitera en sus testimonios estas masas enormes que se les venían encima. Se reitera, ahí hay una clave del avance de estas colectividades completamente degradadas, hordas, que no es lo mismo que turba. La turba es un grupo de gente más o menos desordenado, pero una horda es un colectivo con un propósito destructivo. Por ejemplo, una noticia que apareció hace unos días, la presenta así la prensa con este término, dice que un turbazo destruyó una casa. Eso ocurrió hace 2 días. Y destruyeron la casa de esas personas. Eso es una horda. Un grupo grande que se concerta para destruir un lugar, para saquearlo, para quemarlo, para lo que sea. El término horda significa eso. Entonces, bueno, me preocupa eso, el avance de esos colectivos y cómo salir de esto. Es difícil, ¿ah? Pero yo no creo en los determinismos. La capacidad de transformación está en potencia, al menos, en el inconsciente, siguiendo las obras de Jung, ¿no? Quien siempre pensó en una transformación de la personalidad. ¿No? Pero eso depende ya de esfuerzos personales, internos, con otras personas, por supuesto, porque esas cosas no se pueden hacer solo, pero en forma consciente y no a través de las hordas, ni tampoco de estas ideologías impuestas como yo lo describía antes, ¿no? O sea, como un molde, una dictadura del entendimiento sobre la realidad. Y eso vale también para las relaciones entre las personas, ¿ah? Cuando alguien clasifica a otro, por ejemplo. El ejemplo que me ponías tú, a propósito moral, ¿no? Que no, eres conservador, eres esto, ultraderechista y quién sabe qué más, ultra, a todo de forma y extrema, porque es el asunto, ¿no? Lo unilateral, rígido. También ahí hay una agresión. Recuerdo que Miguel Orellana Venado, que fue mi profesor, mi más importante formador, y también es mi amigo, hay una distinción muy interesante sobre el daño. Dice, a las personas, a las cosas y a las palabras. Me parece una distinción interesante, claro, esas son las clasificaciones de los grandes daños, ¿no? A las personas, bueno, lo que hemos visto todo este tiempo, a las cosas, que se puede ver a los saqueos, pero también a lo que a lo que no es humano, ¿no? En sentido amplio, por supuesto, o sea, la naturaleza, por ejemplo. Y a las palabras, todo lo que estuvimos hablando nosotros ahora, ¿no? La degradación de los términos, las acusaciones infundadas. De la razón, en último término también. Claro, evidentemente, eso. Pero, bueno, hacer un esfuerzo reflexivo, todo esto requiere esfuerzo, además ese es el otro tema, ¿no? Esfuerzo, disciplina, rigor, documentación, estudio, y ciertos hábitos personales, disciplina, orden, sentido del deber, sentido de la responsabilidad,
siempre una disposición a mejorar cuando uno se ha equivocado en algo, ¿no? Un proceso de autoconciencia sostenido en el curso de toda la vida, porque esto dura toda la vida. Eso sería como la posibilidad, pienso yo. Y cuestiones bien concretas. El tema de las drogas entre la juventud me parece gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y ahí ya eso tiene que ver con políticas públicas, pero que también, en último término, dependen de las personas, en el sentido que yo lo decía antes, ¿no? Porque tú no sacas nada con tener un funcionario con 10 postdoctorados, pero que no tiene ninguna conciencia de sí mismo. Necesariamente va a causar un daño, y un daño mayor a tercero, porque está a cargo de una determinada política pública, por ejemplo, ¿no? Se requiere eso en el tema de las drogas y el cuidado de los padres, ¿no? De no abandonar a sus hijos. Los que decidieron ser padres y madres, la obligación es esa, cuidar a sus hijos, acompañarlos, porque me consta que el abandono es fatal, es de lo más destructivo que hay. Es decir, la destrucción está asegurada. O sea, abandonar, sobre todo un niño pequeño, abandonarlo a su suerte es destruirlo. Se podría salvar si es que ese niño tiene internamente algún potencial propio de autorrecuperación, pero se me ocurre que eso es más bien excepcional. No es la norma, sin duda, claro. Claro, pero la mayoría se destruye. Entonces, eso también tiene que ver con la misma decadencia que hablábamos, así que no hay una responsabilidad. Yo en más de alguna columna he señalado de cómo los propios progenitores entregan a sus hijos a la vileza, a las drogas, a su destrucción, y esto ya se ha ido expandiendo en ámbitos, entre comillas, culturales, muy entre comillas, como lo que yo señalaba en una columna para Ex Ante a propósito del género urbano y sus representantes, ¿no? De cómo se iba penetrando. Incluso yo después me enteré, no cuando escribí esa columna, después me llegó la información, la encontré. Hasta los premios Pulsar tiene una categoría en que premian esa escoria sonora. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Será por el dinero? Yo no sé, no lo sé, me parece preocupante, inquietante. Eso yo podría decir, no puedo ofrecer recetas de respuestas acabadas. Yo estoy aquí tratando de pensar la realidad y siempre es un aporte pequeño finalmente el que uno hace, porque la realidad es enorme, vasta, oscura de suyo, tiene muchas dimensiones, y eso también incluye la realidad interior de las personas, que tiene el mismo grado de complejidad. Entonces es difícil, hay que ir paso a paso en la medida en que uno pueda y hasta cuando uno pueda. Eso yo pienso que puede ser. Lucy, muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu libertad de pensamiento y la valentía también al expresar tus ideas. Así que muchas gracias por estar en esta entrega de este programa y esperamos tenerte para hablar también de otros temas en el futuro. Sí, por supuesto, quedo a tu disposición. Muy agradecida por tu invitación y por tu interés en esta conversación. Gracias, Lucy. Adiós a todos los auditores de Crónicas de Wilson.